nombre es Eric Lillian Stolpe y yo soy director socio de Franklin Covey, encargado de la parte comercial de la operación en Costa Rica. Y realmente es un gusto compartir con todos que han tomado una parte de su mañana para acompañarnos. Pues veo a muchos nombres conocidos, mucha gente que nos ha acompañado en otros eventos, en talleres, eventos en vivo, webinars y otras cosas. Pues espero que ustedes puedan ya sacar mucho provecho. Veo a unas manos levantadas. Vamos a reservar la interacción más bien al chat. Si tiene alguna pregunta, pueden ponerlo en el chat. Si tiene algún problema de audio u otro problema técnico, pues pueden mencionarlo ahí y mi equipo puede ya atender ese reto. Pues hoy en la mañana tenemos el gusto de escuchar sobre un tema que yo creo que está en la mente de todos, es cómo creamos realmente esa cultura, ese ambiente donde la mayoría de las personas, de la forma que actúan, si está o no está el jefe, realmente crear esa cultura que fomenta y promueve resultados. Y tenemos para esta exposición hoy uno de nuestros consultores, Diego Quiroz, y Diego viene con amplia experiencia para atender este tema. Diego tiene una maestría en psicología organizacional, también otra maestría en administración de negocios, es experto en varios temas como clima organizacional, como medición de factores humanos dentro de las empresas y ha sido expositor en muchos diferentes eventos nacionales e internacionales sobre estos temas como clima, sobre temas como liderazgo, sobre temas psicología dentro de las empresas y trae todas esas experiencias. También es consultor de Franklin Covey aquí en Costa Rica y en la región. Pues Diego trae toda esa experiencia para realmente liderar y facilitar una conversación hoy. Una conversación que yo espero y confío va a ser de mucho valor para ustedes. Pues muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Van a tener espacio de preguntas y respuestas durante la presentación, interacción y un espacio al final si tiene alguna duda o quieren saber más de Franklin Covey y lo que nosotros hacemos. Pues sin más preámbulo, Diego, todo suyo. Y gracias por compartir sus experiencias hoy en la mañana. Muchas gracias, Eric. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar acá esta mañana, todos fresquitos y con ganas de abordar una temática pues, que es inherente a a cualquier organización de cualquier naturaleza. La intención de este ejercicio es, el fin en mente con el que arrancamos, es hacer un repaso por estos cuatro pilares de una cultura laboral próxima y me gustaría que nos pongamos en un tono de orden reflexivo también y hasta autocrítico conforme vayamos avanzando, porque ciertamente tener la posibilidad de interactuar a partir de un modelo, de una propuesta, siempre nos da esa posibilidad o esa chance de hacer introspección y esa es la intención. Y me gustaría también que pudiesen trasladar en la medida de lo posible y conforme vayamos avanzando en nuestra dinámica, aquellos pensamientos, aquellas sensaciones que les genera esto y por supuesto que disfrutemos de lo que vamos a conversar. Muy bien, arrancamos. Desde una perspectiva organizacional, conforme nosotros avanzamos en las dinámicas del día a día, podemos enfrentarnos a diferentes fotografías. Entonces nos podemos encontrar con una fotografía diaria donde identificamos varias personas haciendo muchas cosas en el contexto organizacional. Y a veces nos surge la pregunta o en su defecto podemos orientar una decisión a partir de la perspectiva que tengamos de esa realidad. ¿Cuál es la perspectiva que tengo yo del ejercicio que se desarrolla en el contexto de mi organización y lo visualizo desde el rol? Entonces yo puedo tener una fotografía como la que tengo ahorita en pantalla y esa fotografía decirnos múltiples cosas, ¿verdad? Y podríamos llegar a múltiples decisiones, pero cualquiera de esas decisiones que nosotros tomemos o la decisión que al final nosotros tomemos
a partir de lo que interpretemos de esa realidad, nos va a llevar a obtener aquellas consecuencias alineadas de manera directa. Podríamos ver esta imagen y pensar de primera mano, bueno, aquí la productividad está complicada, pero al final todos están ocupados. Probablemente lo que necesitamos nada más es contar con más personas dentro de la organización. Esa es una de las perspectivas. Y es una perspectiva que en ocasiones nos orienta hacia incrementar volumen, pero no necesariamente alinear aquellos elementos que tengo dentro de la organización para poder ser mucho más efectivos. Y cuando nosotros hablamos de ser más efectivos, necesitamos tierra fértil donde serlo. Y por eso hablamos en este contexto y vamos a hablar hoy de una cultura laboral próspera, porque la cultura laboral es la tierra fértil de los resultados. Y la intención nuestra es mostrarles un escenario donde podríamos impulsar estos pilares o principios y ver los reflejos en nuestros alcances a nivel de planificación interna organizacional. Quisiera arrancar con una consulta general. Les voy a abrir una encuesta. Les va a aparecer que está. ¿Cómo calificaría la cultura de su organización? Valoremos algunas consultas. Entonces quisiera que respondamos. Ahí está. Vamos a ver. Nada más me validan si se está viendo la votación en pantalla. ¿Sí? Listo. Por favor, procedan. ¿Cómo calificaría la cultura de su organización? Y ahí tenemos cuatro conductas y tenemos calificación de 1 a 5, siendo cero, bueno, de 0 a 5, perdón, siendo cero una ejecución muy débil y 5 una ejecución más sólida, muy sólida. Mientras más alta nuestra respuesta, más sólida, más sólido el ejercicio a nivel conductual. Vamos adelante. Me encanta, ya vamos avanzando bonito. Ya tengo el 51%, 55%. Eso, las 66 personas, 66%. Vamos a verles unos segunditos más. Se mueve ya el asunto. Quiero llegar al 85%, que estemos todos metidos en esto. Y están bien bonitos los resultados. Ya lo vamos a ver en conjunto. Ya estoy en el 72, 73%. Unas cuantas me hacen falta. A 70%, perdón. Unas cuantas me hacen falta. 5 segundos más. 3, 2, 1. Está. Muy bien. Voy a finalizar la votación ahorita. Ahí estamos. Y les voy a compartir a ustedes los resultados que hemos alcanzado. Tenemos cuatro. Ahora sí. Están los resultados. Listo. ¿Los estamos visualizando? Listo. Vean qué interesante. Las conversaciones difíciles se dan de manera directa y respetuosa. Tenemos participación en todos los niveles. Tenemos un 2% que considera que eso no es una ejecución débil, no es muy sólida. Tenemos un 20%, vamos por lo positivo. Tenemos un 20% que considera que la ejecución es sólida. El 37% baja en ese nivel de solidez y tenemos un 22% punto medio y de ahí para abajo el otro 22% entre calificaciones de 2 y 3. Tenemos claridad sobre los objetivos más importantes de la organización. Tenemos un porcentaje más, vamos a ver, más del 50% se ubica en 4 o 5, pero tenemos más del 50% apenas, un 51% entre 4 y 5 lo consideran sólido. Y tenemos el otro 49% de las personas que respondieron entre 0 y 3 no tan sólido. Respondemos al cambio con enfoque y rapidez, no con resistencia. Pues aquí sí tenemos un 50% que considera que, aquí está 50 y 50, 50% considera que es sólido entre 4 y 5
y el otro 50% considera que el asunto no es tan sólido. Y vean el tema de retroalimentación. Es frecuente y equilibrada. En este caso, estamos encontrando que más del 50% de los participantes en esta sesión consideran que no es un tema tan sólido o equilibrado. Esto de entrada nos pone a pensar un poco, ¿cierto? Ya estamos hablando de cultura organizacional, estamos hablando de la tierra fértil, estamos hablando de aquel terreno donde nosotros tenemos que caminar de manera continua para poder alcanzar aquellos resultados con los que nos comprometimos. Así como estamos comprometidos con nuestro trabajo, estamos comprometidos con nuestros resultados y lo que queremos es una facilitación en esa línea. Entonces, previo a ingresar al tema que nos reúne, vamos a hacer referencia, vamos a hacer referencia un poquito a lo que hacemos nosotros acá en Franklin Covey. ¿Ok? En Franklin Covey, nosotros nos orientamos en hacer posible la grandeza en personas y organizaciones en todo el mundo. Estamos en 160 países alrededor del mundo. Tenemos un método de ejercicio, un ejercicio que ha sido validado en esa cantidad de países, en industrias de diferente naturaleza, y tenemos un foco central orientado hacia lo que las organizaciones pretenden. Vamos de la mano con ellos. Nosotros nos orientamos hacia apoyar este cuestionamiento que nos hacemos todos en las diferentes organizaciones. ¿Qué se necesita para que una organización sea grandiosa? Nosotros tenemos claro que si tenemos una muy buena estrategia y un muy buen desempeño, podemos alcanzar grandeza. Un rendimiento sostenido, clientes leales, colaboradores comprometidos y una contribución distintiva. Pero para poder poner en práctica ese desempeño, nosotros apoyamos y orientamos hacia la generación o la creación de una cultura ganadora. Esa cultura ganadora tiene dos componentes clave: líderes en todos los niveles de la organización y que impacten, y personas altamente efectivas. Si nosotros contamos con personas que son líderes en su propio proceso y líderes en su propio rol y adicionalmente son efectivas en lo que hacen, vamos a alcanzar, junto con un sistema de ejecución disciplinada, un desempeño que nos va a llevar a resultados sobresalientes. Nosotros acompañamos en ese proceso. Somos una organización que trabaja sobre el cambio conductual y que pretende apoyar a aquellas personas con herramientas validadas y estrategias sólidas para que esas personas sean líderes de impacto, personas efectivas y de verdad alcancemos lo que todos queremos, que es un alto desempeño, grandeza organizacional y los resultados deseados. Estamos para servirles. Vamos con la temática. Cuatro pilares entonces. Ahora sí, retomo. Ya nos dimos cuenta. Entonces, si todavía estoy listo. Nada más me valida Seba si los resultados todavía se están viendo. Muy bien, vamos con los cuatro pilares. Segundo, cierro. Ahí está. Muy bien, vamos a hablar de los cuatro pilares. Para hacerle una introducción a estos cuatro pilares, quisiera contarles una historia que probablemente ya ustedes conocen. Y si no se las cuento, ya estoy asumiendo cosas que no sé realmente. Entonces voy a contarles primero una historia. Esta historia ha sido película y todo. Resulta que el 15 de enero del año 2009 se dio lo que caracterizaron como el milagro de Hudson. Un avión de US Airways, el 1549, como tienen ustedes en pantalla, despegó del aeropuerto La Guardia a las 3 de la tarde. Iba destino a Charlotte. 18 minutos después, lo que ocurrió fue que unas aves atravesaron el motor lastimosamente y ambos motores se detuvieron. Entonces, ya obviamente la demanda o lo que se le solicitó al piloto en ese momento fue, bueno, y devuélvase donde estaba. El piloto valora que esa no era una posibilidad en función de la altura que ya tenía, la distancia que había recorrido y la ausencia de los motores encendidos, y decide hacer una maniobra impresionante para aterrizar en el río Hudson
y sobreviven los 150 pasajeros que iban en el avión. Entonces le caracterizaron a nivel público el milagro de Hudson. De hecho, existe una película donde el actor es Tom Hanks, ya ahora le dice publicidad a la película y todo, que es súper interesante donde se ve el proceso. Esto a lo que les hago referencia y la relación que tiene con lo que vamos a conversar es que si bien le llaman el milagro de Hudson, hay situaciones que ocurrieron en el proceso de toma de decisión que no son tan milagro. Son cuestiones que ante una crisis le permitió al piloto y a su respectivo copiloto atender la situación y alcanzar el resultado que ya para nosotros es maravilloso. El hecho de que sobrevivieran las 150 personas, las 155 personas que abordaban ese vuelo. Entonces, con esto les hago el arranque y quisiera, porque voy a irlo mencionando conforme vayamos viendo los diferentes pilares, cómo se vincula esto que le llamaron un milagro a realmente un ejercicio organizacional funcional y que va muy de la mano con el componente de orden cultural. Arranco entonces con los cuatro pilares. Quedémonos con la imagen del milagro de Hudson. 155 sobrevivientes y vamos avanzando en esa línea. Estos son los cuatro pilares a los que vamos a hacer referencia. ¿Ok? Los cuatro pilares de una cultura ganadora, laboral, próspera, hacen referencia a contar con un entorno, crear un entorno de alta confianza, enfatizar la responsabilidad para crear un juego ganable, navegar el cambio con agilidad y el festín de la retroalimentación. El desayuno de los campeones, le llamamos. Para efectos nuestros, es importante el abordaje de cada uno de los elementos de manera, o lo vamos a revisar de manera individual, pero esto es un sistema, porque la cultura es una cuestión dinámica y vamos trabajando uno por uno, ¿ok? Y nos vamos a cuestionar cómo es que esto se visualiza en términos generales y qué tipo de cuestionamientos nos podemos hacer alrededor de ello. Arrancamos con crear un entorno de alta confianza y les planteo y les muestro un mito que podría ser un paradigma que inclusive estemos manejando en este momento. La confianza se construye con el tiempo. Eso de que la confianza se construye con el tiempo es algo que a nivel popular puede ser una generalidad. Pero también podemos cuestionarnos si realmente eso se construye solo con el tiempo, si es algo que nosotros procedimentalmente podemos abordar y también cuáles son las consecuencias de tener o de ir de la mano con este mito tal cual está expuesto. Les hago una consulta y me gustaría que tal vez me aporten algunas ideas en el chat. ¿Qué podría estar dejando de ocurrir en nuestro equipo por falta de confianza? Les doy 60 segundos. Por favor, en el chat colóquenme algunas ideas sobre el qué podría estar ocurriendo, dejando de ocurrir, perdón, en nuestro equipo por falta de confianza. Ya tengo el primero. Comunicación, dicen. ¿Qué otra cosa consideran ustedes que podría estar ocurriendo, perdón, que podría dejar de ocurrir porque a nuestro equipo le falta confianza, comunicación, falta de compromiso, una brecha o una ausencia, una brecha en cuanto a la productividad? Comunicación, que las personas callen lo que sienten, no se le delegan tareas. Qué interesante ese que plantea María, no se le delegan tareas, ¿verdad? La falta de confianza hace que una persona pueda estar en la organización y no se le delegan tareas, bueno, no confío en él, pero no gestiono lo correspondiente. No se evidencian necesidades, evitar ideas, falta de compromiso, empatía. Se desperdician buenas ideas por no comunicarlas. Muy bien, motivación, temor a equivocarse, proponer nuevas ideas, comunicación, vamos a ver, problemas pueden quedar sin solución o solución tardía. Opa, esa está muy guapa. Toma de decisiones, también por miedo a represalias. Bien. Todo esto que estamos planteando y viendo la encuesta que inicialmente habíamos realizado nos cuestiona, ¿verdad? Nos dice, bueno, si este es el mito, ¿hacia dónde deberíamos orientarnos? Muchas gracias por sus respuestas. No se me enfríen, ahorita les pregunto de nuevo. El tiempo no construye la confianza, la coherencia es la que construye la confianza. Y uno diría, puncha, pero ¿cuánto pesa la confianza? ¿Qué evidencia tenemos de esto? Voy a poner un datito pequeño.
¿verdad? Las organizaciones con los niveles más altos de confianza tienen un crecimiento de ingresos 3.6 veces mayor que las organizaciones con los niveles más bajos de confianza. Entonces la confianza trasciende. La confianza no es un tema nada más orientado hacia una cuestión de dinámica, tiene un impacto en los resultados organizacionales. A mayor confianza, mayor coherencia, perdón, a mayor coherencia, mayor confianza, a mayor confianza, mayor productividad. Y vean que ustedes hacen referencia a temas de falta de comunicación, y Javier Mora lo plantea, podríamos perder eficiencia, ciertamente. La falta de confianza tiene, y está comprobado, un efecto directo sobre los resultados que organizacionalmente nosotros estamos alcanzando. La confianza, y aquí viene el ejercicio de hacia dónde o cómo podemos abordar la confianza como tal. La confianza requiere de un balance entre competencia y carácter. El modelo nuestro en materia de confianza y que se vuelve uno de los pilares de este proceso de cultura laboral próspera plantea que si nosotros alcanzamos un balance entre carácter y competencia, considerando para efectos del carácter la intención y la integridad y para efectos de competencia los resultados y las capacidades, podemos alcanzar niveles de confianza funcionales en la organización que nos generen dividendos. ¿Cuáles son esos dividendos? Balancear confianza me da la posibilidad a mí de, obviamente, contar con mayor velocidad, menor costo. Estamos hablando de resultados y es coincidente con lo que ustedes mismos plantearon ahí. Y adicionalmente, en el tanto y cuanto la confianza no sea un pilar estable en el contexto organizacional, esta confianza baja, es decir, este desbalance entre la competencia, resultados, capacidades y carácter, intención, integridad, nos puede generar una disminución de la velocidad y un incremento en el costo. Y al final, donde nos duele es en los resultados. Y cuando hablamos de confianza, si pensamos tal cual lo mencioné en el mito que les coloqué en pantalla, como que la cuestión se resuelve sola, podríamos estar en una constante en la cual la ausencia de confianza repercuta directamente en los resultados. Entonces, formar equipos que se presentan con carácter y competencia permite a los líderes generar confianza. Entonces, es un tema formativo, es un tema de contar con una línea de ejercicio que nos permita construir confianza. Y si tenemos esa línea de ejercicio que nos permite construir confianza, vamos a tener mayor productividad, mayor agilidad, mayor creatividad, mayor compromiso. Y estos cuatro componentes, pensando en los resultados, están intrínsecamente relacionados. Nosotros requerimos e impulsamos resultados. Cuando planteamos este ejercicio, nosotros deberíamos ejecutar ciertas acciones o deberíamos orientarnos hacia la ejecución de ciertas acciones, así es como lo define el modelo que les estoy exponiendo. Ser un líder de alta confianza y empezar por lo que más puedo controlar yo, que en este caso soy yo mismo. Evaluar el estado de la confianza del equipo. ¿Qué tanta confianza o cuál es el nivel de confianza que nosotros creemos que existe en el contexto de la dinámica organizacional? ¿Y cuánto está impactando esa confianza? Ya ustedes hasta colocaron dónde está el impacto a nivel de confianza. Adicionalmente, encontrar oportunidades para ampliar la confianza de manera inteligente. Entendemos entonces que el tema de confianza es un tema que va a impactar en resultados y es un tema que se vuelve la primera de las cuatro patas de la silla de la cultura laboral próspera y que no es un tema que se resuelve solo. Recuerden que les hablé del tema del milagro de Hudson. Es importante tener presente que le llaman milagro, pero la confianza no se construye en medio de la crisis. Había horas de entrenamiento previo. Cuando ellos se visualizan en el proceso, estallan los motores y tienen que empezar a ejecutar, la confianza era una cuestión preconstruida. Entonces, ¿cuál es el mensaje para efectos nuestros o lo que quisiera trasladarles? No nos esperemos a estar en crisis para pensar que necesitamos construir y fortalecer nuestra confianza. Ya la confianza es un pilar claro para salir de una crisis. Que lo digan quienes iban en ese avión. Ok, ese es el número uno. Voy con el número dos. El pilar número dos es enfatizar la responsabilidad para crear un juego ganable. Ok, necesitamos que cada quien esté haciendo lo que tiene que hacer.
Un mito en torno a esto. Si las personas son buenas, no necesito dar seguimiento. Esa está interesante, ¿verdad? Porque a veces damos por sentado y ese dar por sentado tiene lo suyo. Entonces, si yo veo a alguien que es buenísimo, no, listo, déjelo solo. Ese navega solo porque ese le hace a todo, le hace bien y me va a entregar los resultados cuando corresponde. ¿Qué está haciendo? No lo tengo muy claro, pero yo sé que es muy bueno. Voy de nuevo y acompáñenme ustedes con sus pensamientos. ¿Qué nos podría estar costando la falta de claridad en metas y responsabilidades? ¿Qué nos podría estar costando la falta de claridad en metas y responsabilidades? No estoy diciendo que no somos buenos. Estoy diciendo, les estoy consultando sobre qué nos podría costar si las metas y responsabilidades no están claras. Vamos adelante en el chat. Unión de equipo. Muy bien. ¿Cuál es el costo de esa falta de claridad? Productividad, frustración, falta de enfoque, desalineamiento con... Eso está bien, Mayra. Desalineamiento con los objetivos organizacionales. Nos podría dificultar alcanzar los objetivos, reprocesos, ese José lo vemos fuerte, reprocesos, porque no la tenemos muy clara y parece que todos estamos ocupados, pero vamos reprocesando. ¿Qué otras ideas tengo? Cada quien rema en diferentes direcciones. Qué bien, Karen, es. Cada quien rema, imagínense uno sentado en un bote y yo remo para el norte y usted para el sur, el tema complicado. Lentitud en el aprendizaje, desmotivación. Tiene impacto fuerte. Entonces, el impacto nuestro no debería estar orientado hacia eso, hacia que las personas son buenas y listo. Lo dejo ahí. Empatía, reprocesos, ir por el camino incorrecto por falta de una línea clara. Pucha, las ponen bien bonitas, esfuerzos desproporcionados y se pierde energía. Muy bien ese de la energía. Trabajo en silos. Cada uno define sus propias prioridades. Y este pega fuerte que plantea Celeste, rotación de personal. Vamos a ver, el hecho de que nosotros tengamos, muchas gracias a todos por sus aportes en el chat, ya los vuelvo a incorporar en el tercero. El hecho de que las personas sean buenas no es un problema. El asunto es cómo maximizo yo o potencio a esas personas buenas que tengo en ese contexto. Entonces el seguimiento en sí no es un tema de desconfianza, no es que yo te doy seguimiento porque no creo que vas a hacer las cosas como las tenés que hacer, es un tema de enfoque. Y ustedes lo están planteando acá, ¿verdad? Necesitamos estar enfocados. Y en el momento en el que las personas que forman parte de la organización necesitamos maximizar el tiempo que ellos brindan a la organización, ellos nosotros, ¿verdad? Que nosotros brindamos a la organización porque eso nos vuelve más efectivos y es la clave, es a lo que nos dedicamos nosotros, a potenciar productividad. Es más sano saber hacia dónde voy y enfocar los esfuerzos sin un desgaste que nos lleve a otro lado. Y es una cuestión que los datos defienden. Según Sid Gallup, en el State of the Global Workplace Report en el año 2025, solo el 31% de los empleados están comprometidos con su trabajo. La mayoría no se responsabiliza de su contribución o lo que tienen que alcanzar a nivel de metas. Ese es un dato que para efectos globales es preocupante. Es muy poca la gente que está comprometida realmente con su trabajo y en ocasiones no necesariamente no están comprometidas porque no quieran estarlo, sino porque no tienen claro cuál es el objeto a seguir. No tienen claro cuáles son las prioridades de su trabajo. No ven cuál es el alcance que tiene su trabajo y cómo impacta en el contexto organizacional. Y si yo no logro ver eso, en alguna medida se me dificulta o se reduce ese nivel de compromiso que tengo a nivel organizacional y con la tarea. Entonces, a ver, la mayoría de la gente, a nivel, perdón, la cultura como tal, y estamos hablando de los cuatro pilares, es lo que la mayoría de la gente hace en el tiempo. O sea, es una construcción de cultura ganadora está determinada por cómo un equipo trabaja en conjunto para lograr esos objetivos. Entonces, el día a día de lo que nosotros hacemos es un tema de construcción cultural. No se construye sola, ya lo vimos al principio, pero sí es un tema que depende de nuestro día a día y esa claridad es algo que nosotros podemos estructurar. Desde el ejercicio nuestro, planteamos el seguimiento de lo que llamamos el modelo de las cuatro disciplinas de la ejecución. Las cuatro disciplinas de la ejecución nos da la claridad de cuáles son esos elementos que requieren las personas que forman parte de la organización
para estar alineados con lo que estamos buscando y cómo mi participación aporta al contexto organizacional en términos generales. La primera disciplina hace referencia a enfocarse en lo que es crucialmente importante. Si bien nosotros tenemos un día a día cargado de actividades y que en ocasiones no nos damos cuenta de si esas, de cuánto y cómo invertimos en esas actividades, lo que llamamos torbellino, ¿verdad? Arranco a las 8 de la mañana y termino a las 5 o 6 de la tarde. Hice un montón, pero no tengo claro si aporté o hice lo que tenía que hacer según los objetivos que mi puesto tiene. Para yo poder darle un tratamiento especial a aquellas cosas o aquellos elementos que están presentando resultados no tan adecuados según lo que la organización requiere para el cumplimiento de sus metas, yo tengo que enfocarme en eso que es crucialmente importante. Entonces, sí, tengo actividades continuas que están dentro del torbellino, pero tengo que enfocarme en alguna que su indicador no anda muy bien y le tengo que dar un tratamiento especial. Y para eso, eso se vuelve crucialmente importante. Entonces, me enfoco en ello. Tengo un montón de actividades en Torbellino, tomo una o dos y me enfoco en ella porque es crucialmente importante. ¿Qué la vuelve crucialmente importante? Tiene un impacto fuerte para la organización y sus resultados no están siendo los adecuados. Cuando yo tengo claro que me tengo que enfocar en eso, además de hacer las otras actividades, necesito saber cómo va. Por tanto, necesito medidas de predicción. ¿Cuál es el nivel que tiene que alcanzar? ¿Por dónde voy? ¿Y cuáles son esas palancas que yo requiero para que los niveles de eso que definí como crucialmente importante lleguen a donde tienen que llegar? Entonces, tengo claramente definido que es crucialmente importante, cuáles son esas acciones que yo tengo que ejecutar, esas palancas para poder alcanzar ese nivel deseado. Y adicionalmente viene nuestra disciplina 3, lo veo. ¿Cuál es ese resultado? Y ese resultado, ese tablero de control convincente es el que me dice, lo voy a poner entre comillas, si voy ganando o voy perdiendo, como en un partido de fútbol, de básquet, de lo que ustedes quieran. Ese es el marcador. Ese marcador me permite a mí tener claro si las acciones que estoy ejecutando son las acciones que tengo que ejecutar o si tengo que hacer algún tipo de ajuste. Y para ello también tengo nuestra disciplina número 4, que es mantener una rendición de cuentas. Si yo rindo cuentas, entonces tengo claridad y echo para atrás en función del tablero que estoy identificando, disciplina 3, si mis conductas son las apropiadas, disciplina 2, para poder alcanzar o llevar a un nivel distintivo eso que resultó crucialmente importante, disciplina 1. Entonces, si yo enfatizo, que ese es el pilar número 2 de esta cultura, si yo enfatizo la responsabilidad para crear un juego ganable, necesito tener claro cuáles son los resultados a alcanzar, qué conductas tengo que ejecutar para alcanzarlos, verlos en un tablero y tener una realimentación continua. Cuando los miembros de un equipo identifican que pueden contribuir mejor al equipo porque sus contribuciones son importantes, se sienten muchísimo más conectados y el asunto se vuelve enteramente cultural. ¿Hacia dónde apuntamos con esto? Celebrar reuniones semanales eficaces donde los equipos se responsabilizan de los compromisos vinculados a esto que es importante se puede convertir en puntos de contacto clave para construir una organización de alta confianza y alta responsabilidad. De hecho, que hay un vínculo importante con el componente número uno, el pilar número uno, el pilar de confianza. Si yo tengo la confianza para decir por dónde voy, hacia dónde voy, y tengo la confianza también para recibir esa retroalimentación y corregir en el camino, voy a potenciar productividad. ¿Recuerdan el milagro de Hudson? Tenían claritos los roles. Entonces, por eso es que yo le empiezo, no es que le quiero bajar el tono a milagro, pero tenían claros los roles. Cuando se dio la crisis, nadie improvisó. Mientras el capitán volaba, el copiloto ejecutaba las listas de verificación sin discutir nada. Es una cultura madura. Cada quien sabe qué hacer bajo presión. Y ahí vamos construyendo mejores respuestas ante escenarios que nos vamos a enfrentar y que pueden ser críticos también. Ese es nuestro pilar número 2. Nuestro pilar número 3 es navegar el cambio con agilidad. ¿Ok? El cambio es algo inherente, es algo que nosotros no podemos obviar porque nuestras organizaciones van en esa dirección. El cambio es una constante, ¿verdad? Y es lo que nunca va a cambiar es que siempre va a haber cambio. Podemos encontrarnos ante una situación como que la gente se resiste al cambio. Ahí se me adelantó la pregunta. La gente se resiste al cambio es el mito, ¿ok?
Eso es algo también, voy a decirlo con todo el respeto del mundo, es lastimosamente común, ¿verdad? Que la gente se resista al cambio, pero también es muy natural, porque el cambio implica un esfuerzo. Entonces yo necesito navegar de la mejor manera ante el cambio. Quiero conocer qué opinan de esto, qué oportunidades pudimos haber perdido por resistirnos más del tiempo necesario a ese cambio. ¿Qué oportunidades pudimos haber perdido por resistirnos al cambio? Más del tiempo necesario. Me gustaría conocer sus criterios. Vamos al chat para ver cómo lo ven. Nuevas habilidades y talentos, nos dice Ricardo. ¿Qué otro tenemos? Mejoras en los procesos. Está buenísimo, Celeste. Crecimiento. Bien. Mejores resultados. Bien, Donald, porque lo estamos orientando directamente hacia el principio de eficacia, nuevas experiencias y conocimientos. Súper bien. Crecimiento de la organización, nuevos clientes. Bien, José, eso es una, ¿verdad? La naturaleza de nuestra organización y hacia dónde vamos. Equipos más eficientes, cumplir con las expectativas. Entonces, si vamos hilando, hablamos en primera instancia de confianza, hablamos de ejecución, ahora estamos hablando de ser ágiles en ese movimiento. El tiempo es dinero, perder tiempo es igual a perder dinero. La competencia se pudo haber adelantado. Es así de claro y transparente como lo plantea Jonathan. Perdemos ventas y crecimiento de equipos y empresa. Excelente, les agradezco montones por sus aportes. Efectivamente, el tema del cambio es un tema que no podemos obviar y es un tema que, además de no obviar, tenemos que tener claridad de por qué se resiste. Y al final la gente no necesariamente se resiste al cambio, se resiste a la ambigüedad, a la pérdida de control, a la falta de claridad y a la incoherencia del liderazgo. Cuando nosotros invertimos eso que acabo de plantear, no somos ambiguos, somos claros, tenemos el control, además somos coherentes con lo que hacemos, el cambio se transita de mejor manera y el cambio es algo que va a estar presente siempre, por tanto, es un tema que tenemos que atender siempre también. Según el informe global de Human Capital Trends de Deloitte del año 2025, el 70% de los líderes empresariales identifican la agilidad organizacional como clave para responder al cambio constante. Por eso hablamos de un tema de cultura y por eso vamos hilando cada componente, confianza, ejecución y tengo que navegar bien. Entonces no es independiente, pero cada componente le tengo que dar su tratamiento especial. Si yo no trabajo el tema del cambio, tengo dificultades para poder atender esas situaciones que definitivamente van a ocurrir. Se los pongo a nivel gráfico. Cuando ocurre una disrupción, el desempeño cae. Es decir, nosotros tenemos una situación crítica y puede aparecer, y aquí lo ven ustedes gráficamente, cuando tenemos una disrupción, que es este apartado particular, nosotros vamos a tener un descenso en nuestro desempeño, porque algo nos está afectando. Porque la organización, vamos a ver, porque el mercado nos exige algo distinto, porque el producto que estamos sacando, la competencia, sacó uno nuevo, más rápido o uno más barato, como quieran evaluarlo. Tenemos que decidir en ese momento de adopción, en ese momento de disrupción, qué es lo que vamos a hacer. Ese punto de decisión es clave para poder alcanzar un nivel que nos lleve a innovar y a volver a levantar. Y esto que estoy presentándoles en pantalla es una constante. Nosotros el cambio como tal lo tenemos que anticipar. Y ojo, no lo quiero desagregar de los otros componentes. Para yo poder trabajar de manera precisa y potente en el cambio, tengo que tener confianza. Además, tengo que tener claro cuáles son los objetivos y qué tengo que hacer para poder alcanzarlos, que son los pilares uno y 2 de una cultura laboral próspera. Y este tercero, la tercera pata de la silla, es el que me permite a mí tomar esa decisión. ¿Y qué hago? Yo necesito, en el momento en el que se da la situación, prepararme para ella. Cuando se presenta la disrupción, tengo que tener las habilidades o la estructura clara para poder aclarar, valga la redundancia, aclarar qué es lo que vamos a hacer y adicionalmente una estructura que sopese la persistencia en esa decisión que tomé para poder abordar ese cambio. Y al final tengo que tener una capacidad de análisis para determinar cuál fue el alcance de mi propia decisión. Entonces, navegar el cambio con agilidad, bailando componentes, necesito confianza, necesito claridad en ejecución y adicionalmente necesito estar preparado, ser claro, ser persistente y además niveles de exploración profundos en materia de cuáles son los alcances que estoy teniendo. Retomo el ejercicio con el que arranqué. ¿Se acuerdan el milagro de Hudson?
Cuando se dio la situación, si bien es una situación crítica, porque obviamente se me apagaron dos motores, no lo voy a minimizar, no hubo pánico generalizado, hubo método. La tripulación siguió protocolos. Entonces, implementamos lo que veníamos trabajando y vamos sumando. Vimos cultura, vimos el tema de ejecución, ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. En este caso, y como nota central y parte del ejercicio que hemos tenido nosotros en el trabajo de implementación, la disciplina supera la adrenalina. Hay movimientos y son personas los que trabajan en el contexto organizacional y efectivamente vamos a sentir el peso de lo que está ocurriendo. Pero mientras más herramientas tengamos, mayores probabilidades vamos a tener de caer de pie como los gatos, que esa es la intención en el marco de la construcción de una cultura laboral próxima, de una cultura laboral próspera. Voy con el cuarto y último componente. Muy bien, festín. Gracias, Ricardo. Me encanta también que la disciplina supera la adrenalina. El festín de retroalimentación es el desayuno de campeones. Esa me encanta. Vamos a ver, y me gustaría arrancar con el mito nuevamente. La retroalimentación es solo para corregir errores. Ese es un mito bien instaurado, ¿verdad? Le tengo miedo a los humanos humanos. ¿Por qué le voy a tener miedo a los one on ones? No, no, vamos a ver, la retroalimentación no necesariamente es solo para esto, pero ese es el mito. Quisiera que ustedes me apoyen en el chat como lo han hecho hasta ahora de manera activa. ¿Qué errores se están repitiendo porque no los estamos conversando? Los leo, cuéntenme en el chat, ¿qué errores se están repitiendo porque no los estamos conversando? Adelante. Así como han venido, vamos a ver. Restricción y crecimiento personal y profesional, nos dice Jordan, súper bien. No súper bien que se dé, pero son errores que se están dando. Reprocesos internos, esa es una muy buena. Y ahí vamos, más, reprocesos va ganando, ya llevamos dos. Estancamiento, opa, está fuerte el asunto. Errores repitiendo. Conflictos no atendidos, no compartir los conocimientos, ciertamente, esa está buenísima. La capitalización del aprendizaje, estar apagando fuego, nos volvemos bomberos. ¿Qué otra tenemos? Malas actitudes, dice José. Claro, se pone resolución de casos, no aprendemos, claro, no aprendemos de nuestros propios errores. Muy bien, Irene, no se capitalizan experiencias, hay un desenfoque. Pesa duro, ¿verdad? Muchas gracias a los que nos están apoyando. Una muy dura, conversaciones pasivo-agresivos y esto no ayuda y no enfoca. Opa, esa está bien pesada, Ricardo. Yo coincido con el adjetivo calificativo, esa es dura. Conversaciones pasivo-agresivos y esto definitivamente no ayuda. Vamos de frente. Procesos obsoletos, ambiente laboral tóxico. Yo soy, bueno, lo mío, a mí me encanta el tema de la gestión del comportamiento humano y en clima vemos mucho este tema por ausencia de retroalimentación. No hay enfoque claro. Muy bien. En sí, la retroalimentación efectiva refuerza lo que funciona, acelera el aprendizaje, previene errores futuros y construye confianza, casi como si hubieran venido estudiados. Todo lo que colocaron en el chat, las personas que nos están apoyando, muchas gracias, hacen referencia a la contraposición de lo que podríamos alcanzar. Y esto no es un tema, nuevamente recuerden que estamos hablando del impacto que tiene a nivel organizacional, es un tema que está estudiado también. Según el Harvard Business Review Analytics Services del 2024, las organizaciones con feedback regular tienen hasta un 14% más de productividad. Eso es un montón. 14% más de productividad nos orienta, pues a mí me orientaría hacia impulsar el ejercicio de tener esas conversaciones, esos unos a unos, que metodológicamente bien estructurados, y aquí vamos sumando los pilares de los que venimos conversando, con buena confianza, con una muy buena ejecución, con una muy buena gestión de la crisis, estos unos a unos son espectaculares. ¿Hacia dónde lo podemos orientar? La retroalimentación lo que requiere es un balance entre valentía y consideración. ¿Qué es lo que yo tengo que decir o quiero decir balanceado con aquello que la otra, la contraparte, organización o persona podría percibir de lo que yo le planteo y las herramientas que tiene cada uno de ellos en ese proceso y luego reorientar? La clave de brindar la retroalimentación es equilibrar esos dos componentes pensando en que si yo logro equilibrar lo que quiero decir y considero
cuál es el contexto en el que me estoy moviendo o cuál es el pensar sentir de la contraparte, me puede llevar a maximizar rendimiento, maximizar reputación, mejores relaciones, mejores resultados. Si bien todo lo que ustedes nos han venido aportando en el chat, por eso les digo, parece que venimos estudiando, ¿no? Cada vez que avanzamos en la etapa nos damos cuenta y viene el principio de acción y esto es bien interesante. Nosotros cuando tenemos la posibilidad de poner en práctica de manera sana en una cultura próspera, laboral próspera, con estos pilares y llegamos a este punto, porque esta es la cuarta pata de la silla, logramos un ciclo que va a impactar directamente los resultados. Es un cambio conductual que impacta directamente resultados. Tengo confianza, tengo sistemas de ejecución correctos, tengo buenos sistemas de abordaje de situaciones críticas que naturalmente ocurren en una organización y además tengo esa capacidad de realimentar y reconvertirme. Dice Jonathan Alvarado que la retroalimentación se realiza sobre el comportamiento y actitudes y no aspectos físicos. Eso está súper bien. Vamos sobre la conducta. La conducta que requerimos esté alineada con los objetivos que esa posición persigue y que la organización pretende. ¿Hacia dónde lo orientamos? Expresar intención, liderar con empatía, entregar el mensaje, preguntar algo que puede haberse quedado y hacer seguimiento sobre eso que estoy planteando, que esa es muy buena y esa última es súper importante. No es solo conversar por conversar, no es solo retroalimentarnos en sí, que quede ahí. No, tenemos compromisos y sobre esos compromisos llevarlos a un nivel superlativo para que impacten de manera directa en el contexto de los objetivos que organizacionalmente tenemos establecidos. Y cierro con esta a nivel del ejercicio del milagro de Hudson, ¿verdad? El piloto, cuando ustedes ven está la representación a nivel de película que es muy interesante y la lectura que hace uno de la situación, el piloto no gritó, no culpó, no dramatizó, hizo lo que tenía que hacer porque tenía confianza, porque había un método, porque supo cómo responder a la crisis y al final, cuando todo terminó, fue el último en salir del avión. El liderazgo real transmite calma, no miedo. Y la lógica nuestra es potenciar esas capacidades e impulsar, y además ve aquí Silene lo comenta igual, lo más complejo del feedback es el temor que tienen muchos líderes de ser impopulares por no saber lidiar con el conflicto. Tiene absolutamente toda la razón, pero para eso necesitamos tener un esquema o construir una cultura laboral que nos lleve hacia esa prosperidad, que es lo que estamos planteando acá, que nos lleve hacia esa oportunidad de ser más eficaces en lo que estamos haciendo, más efectivos y a partir de los pilares que defendemos. Esta es la síntesis de lo que conversamos. Entonces, una cultura laboral próspera es un entorno de confianza, es un entorno en el cual cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, qué tratamiento especial le tengo que dar yo a una variable o a una situación, a un indicador que no está tan bien, cómo lo visualizo en un tablero y además conversarlo semana a semana. Adicionalmente, esos dos primeros pilares junto con otras herramientas, nos permiten navegar el cambio con agilidad y responder de manera propicia. Y si al final logramos en una dinámica natural de la organización tener una retroalimentación clara, estamos hablando de una cultura laboral próspera. Y estos son los cuatro pilares que dentro del modelo que tenemos en Franklin Covey impulsamos. Les dejo unos cuestionamientos. Esos cuestionamientos es importante que los reflexionamos. Al principio de la sesión les indiqué que nos pusiéramos críticos. Estamos generando dividendos de confianza, pagando impuestos culturales invisibles. Es decir, estamos en un ambiente de confianza. ¿Estamos jugando un juego que podemos ganar o solo estamos cumpliendo tareas en el pilar de responsabilidad? ¿Reaccionamos al cambio con miedo o lo convertimos en oportunidad? Vamos en el de agilidad. ¿Tenemos las conversaciones que elevan el desempeño o evitamos las que incomodan a nivel de retroalimentación? Eso se los dejo ahí. Y eso es algo que para efectos nuestros es importante y estamos obviamente para apoyarles porque es un modelo que está comprobado y que tiene alta eficacia, bien implementado. Y es una lógica de ejercicio que cualquier organización requeriría para un alcance funcional. La cultura no cambia cuando entendemos el problema, cambia cuando decidimos actuar diferente. La clave del ejercicio cultural es un tema, y lo vimos al puro principio, es un tema
vamos a ver, que nos orienta hacia esa necesidad de actuar sobre ella. Y si actuamos sobre ella, vamos a obtener resultados tangibles importantes. Eso sería, estimados y estimados, agradecerles a todos por su participación, por su atención y por su alta movilidad en el chat. Me encantó. Quisiera abrir este espacio, para que si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto poderles atender. Podemos hacerlo a través del chat. Ahí sí ya convoco a don Eric para que veamos cuál es la mejor dinámica para la cual podemos abordar esta situación. Este cierre contextual. Pues bien, felicidades, Diego. Excelente presentación, me encantó. Buenísimo. Yo sé que lo había visto contigo antes, pero me encantó toda la presentación, el desarrollo hoy. Me dejó con muchos pensamientos, seguro todo el público también. Si hay una pregunta que ustedes tienen, lo pueden poner en el chat. Tenemos muy poco tiempo y tenemos que cerrar en 1 o 2 minutos, pero si hay una pregunta, podemos contestarlo ahora o tal vez mandamos, si no podemos atenderlo ahora, podemos mandar la respuesta más tarde. Muy ¿Ok? bien, ahí tengo una en el chat. Esa Silene, ya mismo los compañeros de soporte se ponen en contacto con usted para poder darle respuesta a esa puntualmente que nos ha colocado en el chat. Más bien, muchísimas gracias. Muy bien, me dejo un par de pensamientos para conversar. Bien, Jonathan, muchísimas gracias. Ya Silene me la van a atender. De pasito, les voy a ir invitando mientras si estamos redactando pregunta. Esos son los datos de contacto nuestros. Tienen el enlace de talleres públicos y los invito a visitar nuestras redes sociales. Todavía no se me desconecten. Después de esta filmina, lo que quiero es presentarles un QR donde pueden descargar el documento de los 4 pilares de una cultura laboral próxima. Entonces, y al final, si me regalan un minutito más, conocer su criterio sobre lo que les pareció, cómo les pareció esta actividad que hemos desarrollado, donde por dicha hemos visto que las personas asistentes permanecieron bastante conectados, no se nos fueron y eso para nosotros es maravilloso porque hacemos esto con muchísimo gusto y nuestra intención siempre es apoyar a las organizaciones que están buscando esa eficacia y ese alcance de resultados y estamos muy alineados con eso. Aquí pueden descargar, este sí es el documento, el documento de los 4 pilares de la cultura laboral próxima, próspera. Yo dije próxima toda la condenada sesión y cuando vea esa grabación me va a dar cólera, porque no sé por qué me quedé con el próxima. Seguro porque la próxima va a ser próspera, me disculpo, pero es próspera, ¿ok? Ahí pueden descargar el documento igualmente, si no logran descargarlo por alguna razón o porque están desde el teléfono, en los contactos que les mencionamos anteriormente lo pueden solicitar y con muchísimo gusto. En la página nuestra de franklincovey.cr también pueden ubicar el espacio de contacto y ahí les podemos atender con Sebastián, muchísimo gusto. usted tal vez tiene el link que también puedes meter en el chat. Ok, Si Sebas, que está aquí apoyándonos, si él tiene el link y lo puede meter en el chat, pues ya se fabuloso. va a resolver. Bien, Sebas, está corriendo. Muy bien, listo. Y los últimos 120 segundos, ya ahora sí, y con esos 120 segundos, agradecerles por su tiempo, que me regalen en ese QR es una evaluación, una valoración que para nosotros es muy importante. Y ya le voy a contestar a Celeste, vea Celeste, mientras damos este espacio para que nos evalúen, y ahí está Sebas con el enlace. Celeste nos pregunta cómo retroalimentar a personal que está muy cuadrado o poco receptivo. Personal que todo lo toma personal, lo cual impide una mejora en procesos y no permite tener una confianza al evidenciar puntos de mejora. Pucha, Celeste, esa está buenísima. Vamos a ver, quisiera, y aquí obviamente el criterio inicial no es un criterio que va a ir en función de una crítica hacia el contexto organizacional, porque nunca va a ser así, pero hay elementos contextuales, este, que podrían habernos llevado hacia esa situación. Ese es el punto número uno a analizar. Hay antecedentes que nos pueden llevar ahí. Ahora, si los antecedentes existen, no quiere decir que porque ya ocurrió tiene que seguir ocurriendo. Podemos abordar cuáles son esos elementos que pueden afectar
ese nivel de confianza que no permiten que la persona sea receptiva. Si logramos identificar esos antecedentes, incorporamos un proceso de construcción de confianza mutua, principalmente estableciendo cuál es el fin en mente que tiene ese proceso de retroalimentación. Minimizar resistencias. Este proceso de retroalimentación no es para generar una crítica, no es para buscar que usted se desligue del contexto organizacional, tiene un objeto de alineamiento con los objetivos organizacionalmente establecidos y orientamos nuestro proceso no hacia la persona, sino hacia el objetivo común que nos une. Arrancamos con el fin en mente. Si logramos ese panorama, vamos a orientar cualquier dinámica de conversación no entre Pedro y Juan, sino entre lo que la organización representada por por una contraparte, requiere conductualmente de quien está ejecutando un rol para alcanzar un objetivo común. Eso es muy sintético. Ahora, hay elementos contextuales importantes de analizar, barbas en remojo, pero es posible si lo podemos reenfocar. Con eso, espero, Celeste, haberle contextualizado un poquito lo que conversamos. Y estoy en el 00, don Eric. Así es. Bueno, Diego, de nuevo, muchísimas gracias por tomar el tiempo para compartir. Yo sé que por los comentarios que la gente le gustó mucho, los participantes que nos unieron también les gustó mucho. Yo también. Pues, Franklin Covey, estamos aquí para apoyar en la creación y transformación de cultura, en la mejora de ejecución, en la construcción de una cultura ganadora de alta confianza. Eso es lo que hacemos con las mejores herramientas a nivel global que ponemos a la disposición de las empresas y organizaciones aquí en Costa Rica. Si tiene más interés en saber cómo lo hacemos y cómo podemos apoyar a su empresa, estamos aquí para contestar, para reunir, para conversar. Pues muchas gracias a todos y muy buen día. Muy buen día. Chao, chao.